Un verdadero crucero terrestre de 3 torretas que los ingenieros soviéticos recrearon de memoria tras un acuerdo de espionaje frustrado en Londres. Este vehículo de 30 toneladas lograba desplazarse por terrenos difíciles a la velocidad de un tanque ligero de ruedas, presentando una presencia imponente para cualquier adversario potencial. Hoy analizamos el T-28, el primer tanque medio de múltiples torretas soviético y un símbolo de acero clave del poder militar de preguerra de la Unión Soviética. ¿Cómo logró la delegación soviética copiar en detalle el proyecto secreto británico Vickers sin pagar sumas exorbitantes a los británicos? ¿Por qué un tanque medio necesitaba 3 torretas y una tripulación de 6 personas? ¿Y qué error crítico cometieron los líderes del país al lanzar este complejo tanque a la producción en masa antes de que concluyeran las pruebas de campo? En el destino del T-28 se entrelazaron un logro importante de la industria soviética y la tragedia de los primeros meses del año 1941. Vea este material hasta el final para conocer por qué este gigante de múltiples torretas allanó el camino para los tanques KV-1 y T-34 y cómo operó realmente en combate. Comencemos. A finales de los años 22, de los años 20 del siglo XX, Europa aún no se había recuperado de la Primera Guerra Mundial, el conflicto más destructivo de la historia humana hasta ese momento. Millones de soldados pasaron 4 años en trincheras embarradas mientras los proyectiles silbaban muy por encima de ellos. Esta guerra lo cambió todo, reconfiguró mapas, fronteras y gobiernos, pero sobre todo transformó la forma en que los militares concebían la guerra. Fue allí, en esas trincheras embarradas, donde nació la idea que eventualmente condujo al desarrollo de este vehículo. El tanque surgió como respuesta a una pregunta concreta: ¿cómo dejar de morir en las trincheras? Las primeras máquinas eran toscas, lentas y poco fiables, pero funcionaban. Rompían alambradas de espino, destruían posiciones de tiro y protegían a la infantería. Los teóricos militares de todo el mundo empezaron a preguntarse: ¿qué sigue ahora? ¿Cómo debería ser el tanque de la próxima generación? Había muchas respuestas, tal vez demasiadas. Durante los años 20 y 30, cada país tomó su propio rumbo, experimentando con tanques ligeros, tanques pesados, tanquetas y cañones autopropulsados. Era un periodo de diversas teorías y ensayos. Algunos creían que la velocidad era lo principal, otros priorizaban el blindaje y algunos se enfocaban en la potencia de fuego. En la Unión Soviética, este asunto se abordó de manera sistemática. La Dirección de Mecanización y Motorización del Ejército Rojo, el organismo responsable del desarrollo de las fuerzas blindadas, formuló un concepto claro que consistía en 3 clases de vehículos para 3 tareas distintas. El tanque ligero debía ser un explorador rápido y de apoyo en terreno abierto. El tanque pesado estaba destinado al asalto de fortificaciones permanentes de hormigón y acero. El tanque medio, sin embargo, era una historia diferente. El tanque medio debía lograr lo que ni los tanques ligeros ni los pesados podían hacer. Su misión principal era avanzar junto a la infantería a través de múltiples líneas de trincheras, no solo una fila, sino todo un sistema defensivo con alambradas, búnkeres, nidos de ametralladoras y artillería, atacando fortificaciones de tierra y madera que resistían los proyectiles de los tanques ligeros, pero que no justificaban el despliegue de los costosos tanques pesados. Aquí comienza la parte más interesante. Dado que esa era la tarea, una sola torreta no bastaba. Se necesitaba un cañón de al menos 45 milímetros para suprimir las posiciones de tiro, con la capacidad de disparar en todas las direcciones. También se requerían ametralladoras para mantener a la infantería enemiga alejada del casco y proteger a la propia. Esto exigía múltiples puntos de disparo y, por consiguiente, varias torretas. Un tanque medio de múltiples torretas. Sobre el papel, sonaba lógico y convincente. Pero cómo realizar esto en metal era algo que nadie en la URSS sabía con certeza. La respuesta no se encontró en Moscú ni en Berlín, sino en Londres. A finales de 1929 y principios de 1930, una comisión de compras soviética viajó a Europa.
Oficialmente buscaban experiencia y tecnología. Extraoficialmente buscaban soluciones listas para ser adaptadas o copiadas. La delegación estaba encabezada por Inokenti Yalewski, jefe de la Dirección de Mecanización y Motorización del Ejército Rojo, un hombre con una mente aguda y una comprensión clara de lo que necesitaban las fuerzas blindadas soviéticas. Su adjunto era Semyon Ginzburg, un joven diseñador que ya se había ganado la reputación de ser un especialista con un enfoque poco convencional de la ingeniería. Uno de los destinos fue Gran Bretaña. En ese momento, la industria de tanques británica era una de las más avanzadas del mundo, no la mayor en volumen, pero sí una de las más innovadoras. Fueron los británicos quienes emplearon tanques en combate por primera vez en la Primera Guerra Mundial y continuaron desarrollándolos desde entonces. La delegación se encontró ante un vehículo diseñado por Vickers en los años 1926 y 1927, bajo encargo directo del ejército británico. El tanque medio A-6. Se le conocía comúnmente como el Vickers de 16 toneladas, por el límite máximo de peso que no debía superar. Este límite era intencionado. 16 toneladas era la capacidad estándar de un puente de pontones del ejército británico. Un tanque que no pudiera cruzar tales puentes perdía gran parte de su utilidad. Los diseñadores soviéticos miraron el A-6 y comprendieron que esa era la solución. 3 torretas en 2 niveles, la superior con un cañón y las 2 inferiores con ametralladoras. Era un vehículo capaz de suprimir posiciones de tiro con fuego de cañón y al mismo tiempo mantener a raya a la infantería con fuego de ametralladora desde ambos lados. Esto era exactamente lo que habían imaginado en su país al desarrollar el concepto de tanque medio. Su masa permitía al A-6 romper muros de ladrillo o abrir caminos a través de alambradas. La longitud del casco estaba calculada para evitar que el tanque cayera en trincheras de infantería estándar. Esto no era una coincidencia, sino matemática de ingeniería precisa. La delegación quería comprarlo, y entonces comenzaron las negociaciones. La parte británica exigió 20.000 libras esterlinas solo por la oportunidad de examinar el diseño del vehículo. Además, requerían un pedido obligatorio de 10 tanques a 16.000 libras cada uno, más contratos de compra para la tanqueta Carden Loyd Mark VI y el tanque ligero Vickers de 6 toneladas. Esencialmente, los británicos ofrecieron un paquete cerrado. Si querías el tanque medio, tenías que comprar todo lo demás. La URSS evaluó la oferta y tomó una decisión que definió la siguiente década del desarrollo de tanques soviéticos. Decidieron adquirir la tanqueta y el tanque ligero de 6 toneladas, que más tarde se convertirían en los T-27 y T-26 soviéticos. Sin embargo, resolvieron construir el tanque medio por su cuenta. Los datos técnicos obtenidos durante su inspección de la A-6 ya estaban en manos de la delegación. No se habían vendido planos, pero las observaciones y la memoria de los diseñadores sirvieron como herramientas prácticas. Ginzburg no trajo un tanque físico a casa, sino la comprensión de su diseño y mecanismos, lo cual resultó suficiente. Diciembre de 1930. La Dirección de Mecanización y Motorización del Ejército Rojo emitió una especificación de diseño oficial para un tanque medio. No se trataba de una recomendación ni de una propuesta, sino de una directiva con requisitos específicos y plazos estrictos. 2 equipos debían trabajar en el proyecto simultáneamente. El primero era la Facultad de Mecanización y Motorización de la Academia Militar Técnica Dzerzhinsky, compuesta por académicos y teóricos con un enfoque científico. El segundo era la Oficina de Diseño de Tanques y Tractores de la Asociación de Artillería de toda la Unión, dirigida por el propio Semyon Ginzburg, quien meses antes había estudiado en detalle el A-6 británico. Este era un concurso en el que cada participante tenía sus propias ventajas. Los académicos confiaban en la teoría, los cálculos y una sólida escuela de ingeniería. El equipo de Ginzburg, sin embargo, poseía experiencia práctica. Al haber visto el vehículo real, comprendían su funcionamiento en la práctica. Además, contaban con la experiencia de la colaboración con sus homólogos alemanes. En la Escuela de Tanques Conjunta Soviético-Alemana en Kazán, los diseñadores de Ginzburg
Habían estudiado los planos alemanes de los llamados Großtraktors, tanques medios experimentales, desarrollados por Alemania, eludiendo el Tratado de Versalles bajo la apariencia de tractores agrícolas. Estas dos fuentes de conocimiento, los conceptos de diseño británicos y los desarrollos alemanes, se unieron en un solo equipo de diseño. En julio de 1931 se evaluaron los resultados del concurso y el equipo de Ginzburg fue declarado ganador, un resultado que sorprendió a pocos, ya que la experiencia práctica se impuso a la teoría pura. Luego comenzó la fase más exigente: convertir los planos en metal. En esta etapa, los trabajadores de la fábrica lograron un hito de producción. El primer prototipo del nuevo tanque medio, designado T-28, se ensambló con acero común, no blindado, un metal estructural estándar que se utiliza para verificar la distribución y el funcionamiento de los mecanismos, pero que no es apto para condiciones reales de combate. Esta era una práctica habitual, ya que el acero blindado era costoso y difícil de mecanizar, por lo que su uso en un prototipo inicial no resultaba práctico. El 2 de mayo de 1932, el vehículo se movió por primera vez por sus propios medios en el patio de la fábrica. Estaba propulsado por un motor de gasolina M17, similar a los utilizados en los tanques T-26 y en la serie de tanques rápidos BT-7. Dado que el cañón de 45 milímetros planeado aún no estaba listo, se instaló en su lugar un cañón de 37 milímetros procedente de las existencias disponibles. No era perfecto, pero el tanque funcionaba. El 11 de junio de ese año, el tanque fue mostrado a los oficiales militares, lo que dio inicio a la siguiente fase de evaluaciones. Los militares inspeccionaron y evaluaron el vehículo, concluyendo que, aunque prometedor, sus capacidades debían ampliarse. Primero, el armamento se consideró insuficiente. Las maniobras habían demostrado que los proyectiles de 45 milímetros eran ineficaces, incluso contra fortificaciones básicas de tierra y madera, lo que motivó la solicitud de un cañón de 76 milímetros. Segundo, solicitaron la instalación de un nuevo motor diésel para tanques designado PGE. Los diseñadores se pusieron a trabajar y lograron integrar el cañón de 76 milímetros. Sin embargo, el proyecto del motor falló. El PG nunca entró en producción en serie y el proyecto fue cancelado, lo que significó que el tanque pasó a la producción con su planta motriz existente. A finales de octubre de 1932, el T-28 fue adoptado oficialmente para el servicio. Cabe destacar que el Consejo de Trabajo y Defensa de la URSS aprobó la producción en serie antes de que concluyeran formalmente las pruebas oficiales, lo que reflejaba la confianza en el diseño. Los desarrolladores clave del tanque recibieron la Orden de Lenin, la máxima condecoración estatal de la época. Adoptar un tanque para el servicio y establecer su producción en serie son dos desafíos completamente diferentes. Lo primero es una decisión administrativa. Lo segundo implica el esfuerzo diario de miles de trabajadores, maquinaria, fábricas y cadenas de suministro. Para fabricar el T-28, se eligió la planta Krasny Putilovets en Leningrado. Conocida como la fábrica Putilov antes de la Revolución, había sido una de las mayores empresas industriales del Imperio ruso. Para la década de los años 30, era una instalación industrial masiva, con talleres amplios, trabajadores calificados y una base de fabricación altamente capaz. La elección fue deliberada. La fábrica poseía décadas de experiencia en la manufactura de maquinaria compleja, incluyendo artillería, locomotoras, turbinas y grúas. Desde el otoño de 1931, la planta también participaba en el programa de vehículos blindados, fabricando componentes para el tanque ligero, T-26, como bogies de suspensión, ruedas motrices, transmisiones finales y piezas de la caja de cambios. Por lo tanto, el personal ya estaba familiarizado con las exigencias de la producción de tanques. Sin embargo, el T-28 era significativamente más complejo. Durante los preparativos de producción, los diseñadores continuaron modificando el vehículo. La versión producida en masa difería sustancialmente del prototipo de junio de 1932, hasta el punto de que casi podían considerarse diseños distintos. Se revisaron los planos,
se recalcularon los componentes y se reorganizó la distribución de varios conjuntos mecánicos. El cambio más significativo fue el armamento principal. En lugar del cañón de 37 milímetros del prototipo, se instaló en la torreta principal un cañón de tanque de 76 milímetros, modelo 1927 a 1932. Esta arma disparaba un proyectil mucho mayor, con una fuerza destructiva significativamente superior, capaz de destruir, y no solo dañar, las fortificaciones de tierra y madera. Las dos torretas más pequeñas se equiparon con ametralladoras de 7,62 milímetros, el calibre de fusil estándar de la época, para la defensa cercana, suprimir a la infantería enemiga y cubrir los puntos ciegos alrededor del casco. La elección del motor también resultó un proceso complejo. Al aceptar el vehículo, los militares insistieron en la instalación del motor diésel PGE. Los motores diésel ofrecían ventajas evidentes sobre las unidades de gasolina, como un menor consumo de combustible, menor riesgo de incendio y una mayor autonomía, factores críticos para un vehículo de combate. Sin embargo, el proyecto del motor PGE fracasó y nunca entró en producción. Los diseñadores se enfrentaron a la disyuntiva de esperar a un nuevo motor diésel y retrasar el tanque indefinidamente, o seguir adelante con la tecnología disponible. Optaron por el M17, el mismo motor de gasolina de 450 caballos de fuerza utilizado en el prototipo. Este era un motor de aviación adaptado para vehículos terrestres, lo que representaba una solución práctica, aunque de compromiso. La producción en serie aumentó de manera gradual. Los primeros vehículos eran difíciles de fabricar debido a las estrechas tolerancias y a la necesidad de perfeccionar las técnicas de producción. El volumen de producción aumentó anualmente. Para 1938, tras una profunda revisión de los planos y el recálculo de varios componentes en 1937, la producción volvió a los niveles de 1936, logrando al mismo tiempo una mejora sustancial en la calidad de fabricación. A lo largo de su periodo de producción, el T-28 pasó por varias modificaciones oficiales, lo que dio lugar a los modelos de 1933, 1934, 1938 y 1940. Cada versión introdujo mejoras en el armamento, la óptica, la fiabilidad de la transmisión y la accesibilidad para el mantenimiento de componentes que anteriormente causaban dificultades. La variante final, el modelo 1940, presentaba una torreta principal cónica en lugar de una cilíndrica. Las formas cónicas ofrecen una mejor desviación balística de los proyectiles, un principio básico del diseño de blindajes. Sin embargo, solo se construyeron 13 de estos vehículos con torreta cónica de un total de casi 600, lo que los hace excepcionalmente raros. Los tanques equipados posteriormente con placas de blindaje adicionales para aumentar la protección recibieron la designación T-28E, donde la E significaba Ekranirobani, o blindado con pantallas. Esto dio como resultado un vehículo que, a mediados de los años 30, se consideraba uno de los tanques medios más equilibrados de su época, no el más rápido ni el más blindado, sino altamente equilibrado para su función prevista. Para comprender la importancia del T-28, es necesario examinar sus detalles de diseño específicos, que revelan varias soluciones de ingeniería notables. Comenzamos con sus dimensiones físicas. El T-28 era un vehículo grande, con una longitud de casco de aproximadamente 7,5 metros, un ancho de casi 2,80 metros y una altura de poco más de 2,60 metros. El peso de combate de los modelos de producción era de unas 28 toneladas, comparable al peso en vacío de un vagón de ferrocarril moderno, lo que lo convertía en una máquina sustancial. El casco se dividía en 3 secciones: el compartimento del conductor al frente, el compartimento de combate en el centro y el compartimento del motor y la transmisión en la parte trasera. Esta distribución se convirtió más tarde en la configuración estándar para la mayoría de los tanques a nivel mundial. Las 3 torretas representaban la característica de diseño principal del vehículo. La torreta principal
Estaba posicionada en el centro del casco sobre una plataforma elevada. Albergaba el cañón principal de 76 milímetros. La torreta ofrecía un giro completo de 360 grados, lo que permitía a la tripulación disparar en cualquier dirección sin girar el casco. Se montó una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros junto al cañón principal y se instaló otra ametralladora en el nicho trasero de la torreta para cubrir el arco posterior. Las dos torretas auxiliares más pequeñas se ubicaban más bajas y por delante de la torreta principal, a los lados izquierdo y derecho del frente del casco. Cada una contenía una sola ametralladora. Aunque su giro horizontal era limitado en comparación con la torreta principal, cubrían los sectores delanteros a ambos lados del casco. Esta disposición permitía al T-28 entablar combate con múltiples objetivos en diferentes direcciones simultáneamente. En total, el armamento constaba de un cañón y 4 ametralladoras, proporcionando una potencia de fuego que superaba a la de la mayoría de los diseños contemporáneos. La tripulación constaba de 6 miembros, el conductor y un ametrallador radiooperador en el casco delantero, el comandante, el artillero y el cargador en la torreta principal, y un segundo ametrallador que operaba las dos torretas auxiliares delanteras, moviéndose entre ellas según fuera necesario. Con respecto al blindaje, es necesario contextualizar el nivel de protección. Tras su adopción en 1932, el blindaje del T-28 era el habitual para su época. El frente del casco medía 30 milímetros, los laterales y la parte trasera eran de 20 milímetros, y las torretas oscilaban entre 20 y 30 milímetros. Esta protección era suficiente para resistir el fuego de ametralladoras y los fragmentos de metralla, que eran las principales amenazas previstas durante las misiones de apoyo a la infantería. Sin embargo, la artillería antitanque avanzó rápidamente durante los años 30. El espesor del blindaje, que era adecuado en 1932, ya no proporcionaba una protección suficiente contra los nuevos cañones antitanque para finales de la década. Este problema afectó a toda una generación de tanques de ese periodo. Quedaron obsoletos no debido a un mal diseño, sino porque las tecnologías defensivas y ofensivas evolucionaron más rápido de lo previsto. El motor de gasolina M17 de 450 caballos de fuerza propulsaba el vehículo de 28 toneladas a una velocidad máxima de 37 km por hora en carretera. El alcance en carretera era de aproximadamente 180 kilómetros, lo que resultaba suficiente para movimientos operativos dentro de las maniobras de división. La suspensión y el tren de rodaje merecen una mención especial. Constaba de 6 ruedas de rodadura por lado, agrupadas en parejas en 3 bogies, con suspensión de ballesta. Aunque no era el diseño de suspensión más avanzado de la época, era robusto y fácil de mantener, y su fiabilidad fue destacada frecuentemente por las tripulaciones que operaban los vehículos en el terreno. A mediados de los años 30, cuando el desarrollo global de tanques aún estaba definiendo estándares, el T-28 se comparaba favorablemente con sus contemporáneos internacionales. El A-6 británico, que había inspirado el diseño, nunca avanzó más allá de la fase de prototipo. Los tanques medios alemanes de la época llevaban un armamento más ligero, mientras que los diseños franceses generalmente carecían de una movilidad comparable. El tanque medio soviético, de 3 torretas y 6 hombres, se erigió como uno de los vehículos de combate más equilibrados de su clase durante ese periodo. Ningún vehículo de combate es estático, sirve como plataforma para un mayor desarrollo. Los diseñadores del T-28 comprendieron que las configuraciones existentes requerirían modificaciones con el tiempo para satisfacer las cambiantes demandas militares y aprovechar las nuevas tecnologías. Por consiguiente, la historia del T-28 no es la de un único diseño inalterable, sino más bien la de una familia de vehículos que evolucionó durante varios años. Hubo 4 variantes principales de producción: los modelos de 1933, 1934, 1938 y 1940. Cada una introdujo cambios, incluyendo componentes de armamento mejorados, ópticas perfeccionadas, refinamientos en la transmisión y modificaciones en los conjuntos
que anteriormente causaban dificultades de mantenimiento. El año 1937 estuvo marcado por el perfeccionamiento interno. La oficina de diseño número 2 de la planta Kirov, como se había renombrado a la fábrica Krasny Putilovets, recalculó varios conjuntos y actualizó los planos de fabricación. Estos cambios fueron internos y no estéticos, centrándose en la fiabilidad, la vida útil y el manejo operativo. Para 1938, estos esfuerzos dieron como resultado la estabilización de los niveles de producción junto con una mejora en la calidad de fabricación. Junto con la modernización planificada, se realizaron otros trabajos experimentales. En el otoño de 1935, la Oficina de Diseño número 2 inició los trabajos en un proyecto designado oficialmente como Máquina de Alta Velocidad T-28. El objetivo era mejorar la velocidad y la maniobrabilidad del vehículo, en lugar de su blindaje o armamento. Esto se logró rediseñando las transmisiones finales y la caja de cambios. El ingeniero principal de este proyecto fue Efimov, el subjefe de la Oficina de Diseño número 2. Las pruebas iniciales de esta nueva variante, designada T-28A, tuvieron lugar el 11 de septiembre de 1935. Los índices de rendimiento alcanzados durante estas pruebas siguen siendo notables hoy en día. El tanque alcanzó una velocidad de 55,8 km por hora. Esto fue logrado por un vehículo de combate que pesaba aproximadamente 28 toneladas, completo con 3 torretas, una tripulación de 6 hombres, blindaje y una carga completa de munición. Alcanzar casi 60 km por hora representaba una velocidad alta para un vehículo blindado de esa clase de peso durante el período. Tras nuevos refinamientos en la primavera de 1936, una comisión oficial, presidida por el coronel Lidyukov, comandante de la Sexta Brigada de Tanques Pesados, realizó evaluaciones del vehículo, que llevaba el número de serie de fábrica S-910 y el apodo no oficial de Stalin. Las conclusiones de la comisión fueron claras. El T-28, a de alta velocidad, fue declarado apto para el servicio militar. La tercera marcha, que permitía una velocidad de 46 km por hora a 1.450 revoluciones por minuto, se recomendó como la velocidad de funcionamiento estándar para el movimiento campo traviesa. La cuarta marcha, que permitía alcanzar 55,8 km por hora al mismo régimen del motor, se reservó para su uso en carreteras y superficies sin pavimentar en buen estado. Esta velocidad máxima era sostenible, lo que permitía al vehículo mantener altas tasas de viaje sin riesgo inmediato de sobrecalentamiento o falla mecánica. La variante de producción final, el modelo 1940, con su torreta principal cónica, representa otro desarrollo clave. El uso de un diseño cónico se basó en la geometría balística. Los proyectiles que impactan en una superficie en ángulo tienen más probabilidades de rebotar o perder energía cinética en comparación con los que golpean superficies verticales. Las torretas cónicas e inclinadas se convirtieron en una tendencia destacada en el diseño de tanques a finales de los años 30 por esta razón. Sin embargo, los tanques T-28 con torretas cónicas siguieron siendo muy raros, con solo 13 unidades producidas de un total de casi 600, lo que representa menos del 3% de la producción total. Estos 13 tanques se destacaron como unidades especializadas dentro de la producción en masa. Septiembre de 1939. El conflicto había comenzado en Europa. El 1 de septiembre, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca. 16 días después, el 17 de septiembre, las fuerzas soviéticas entraron en Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental, en una operación designada como la Campaña de Liberación. Esta operación marcó el primer despliegue de combate del T-28, yendo más allá de los campos de pruebas y los ejercicios para entrar en el servicio activo. Aproximadamente 200 tanques T-28 se desplegaron con los frentes ucraniano y bielorruso. Esto representaba casi un tercio de todos los T-28 producidos hasta ese momento. Fueron asignados a cuerpos mecanizados, encargados de asegurar avances rápidos en el territorio. Sin embargo, los enfrentamientos de combate significativos fueron limitados.
El ejército polaco se concentraba principalmente en el oeste, resistiendo el avance alemán. Las regiones orientales contenían solo guarniciones dispersas, guardias fronterizos y unidades incapaces de organizar una resistencia sostenida. Aunque ocurrieron escaramuzas menores, no hubo grandes batallas de blindados. Por consiguiente, este despliegue no sirvió como una prueba exhaustiva de las capacidades de combate del T-28. En cambio, sirvió como una prueba de durabilidad operativa. Casi 200 vehículos cubrieron cientos de kilómetros sobre terrenos variados, incluyendo carreteras pavimentadas, pistas de tierra, llanuras y colinas. Esta marcha demostró la fiabilidad de la suspensión y el tren de rodaje del T-28 bajo un uso sostenido. La suspensión manejó las cargas operativas, las fallas de las orugas se mantuvieron dentro de los límites normales y los motores no se sobrecalentaron durante las largas marchas. La transmisión funcionó de manera predecible y los conductores se acostumbraron a manejar el gran vehículo. Esto fue una confirmación práctica, aunque poco dramática, de la solidez mecánica del diseño. En las operaciones militares, la fiabilidad mecánica es tan crítica como la potencia de fuego. Un vehículo que se avería en la marcha no puede contribuir a las operaciones de combate, y las altas demandas de mantenimiento agotan los recursos logísticos. Durante la campaña, el T-28 demostró ser capaz de cubrir las distancias requeridas de manera fiable. Con todo, los observadores señalaron que las condiciones habían sido favorables. La falta de oposición organizada significó que los tanques no se enfrentaron al fuego de artillería antitanque ni a de medidas defensivas coordinadas. La operación se asemejó más a una marcha rápida por carretera que a un combate activo. La prueba de combate principal estaba por llegar. Ocurrió solo unas semanas más tarde, cuando el T-28 se desplegó contra posiciones defensivas preparadas, apoyadas por artillería y una resistencia decidida. Esta fue la guerra de invierno en la frontera finlandesa, frente a una línea defensiva que la planificación soviética había subestimado inicialmente. El 30 de noviembre de 1939, las fuerzas soviéticas cruzaron hacia Finlandia. Las estimaciones de planificación habían anticipado una campaña breve de 2 a 3 semanas, esperando una resistencia mínima. La realidad resultó diferente. Las fuerzas finlandesas se retiraron a redes defensivas preparadas y profundas. Lo que se había evaluado como obstáculos menores era en realidad un sistema escalonado de fosas antitanque, obstáculos de rocas de granito, búnkeres de madera y tierra, campos de minas y zonas de artillería registradas previamente. Los intentos iniciales de romper estas defensas fallaron. Los T-28 fueron entonces asignados al asalto. Ante la falta de otros vehículos blindados pesados en número suficiente, el T-28 asumió la tarea de apoyar los asaltos de la infantería. Los tanques pesados T-35 eran pocos en número y presentaban limitaciones operativas, dejando que los T-28 soportaran la carga principal de abrir brechas en las fortificaciones. Esta tarea se alineaba con la doctrina de diseño del vehículo: avanzar con la infantería, suprimir los búnkeres con su cañón de 76 milímetros, cubrir el avance con fuego de ametralladora y limpiar los obstáculos de alambre. Aunque alineada con la teoría, las condiciones prácticas del Istmo de Karelia presentaron dificultades imprevistas. Primero, el terreno era muy restrictivo. El entorno invernal del Istmo de Karelia presentaba bosques densos que limitaban las maniobras fuera de las carreteras, pantanos helados con una resistencia del hielo impredecible y caminos forestales estrechos donde los vehículos no podían esquivar fácilmente los obstáculos. Estas condiciones limitaron el empleo táctico de los tanques. Segundo, el ejército finlandés estaba equipado con cañones antitanque Bofors de 37 milímetros de diseño sueco. Estos cañones ligeros y altamente maniobrables disparaban proyectiles de alta velocidad capaces de penetrar el blindaje del T-28. Esto reveló una vulnerabilidad clave. El blindaje frontal de 30 milímetros, suficiente contra armas ligeras y astillas de metralla, era vulnerable a los proyectiles perforantes de 37 milímetros disparados desde distancias de combate estándar. Las tripulaciones eran conscientes de estos riesgos cuando se enfrentaban al fuego defensivo finlandés, pero continuaron apoyando los avances de la infantería
de acuerdo con las órdenes operativas. Las pérdidas materiales fueron notables. Además de los daños por combate, los vehículos sufrieron por el terreno accidentado y el frío extremo, que descendió a 40 grados bajo cero. Operar maquinaria a tales temperaturas requería lubricantes especializados y un mantenimiento cuidadoso, lo cual era difícil de mantener en condiciones de campaña. La Guerra de Invierno terminó el 12 de marzo de 1940 con un tratado de paz. Aunque la Unión Soviética logró sus objetivos territoriales, lo hizo a un costo de recursos significativo. Para el T-28, la campaña sirvió como una prueba crítica de su diseño. El tanque cumplió su función asignada, pero la rápida mejora en la precisión y disponibilidad del armamento antitanque significó que su especificación de blindaje original de los años 30 ya no fuera suficiente. Esta realidad ya era reconocida por las oficinas de diseño. Incluso mientras continuaban los combates en el Istmo de Karelia, se estaba desarrollando la próxima generación de vehículos blindados. El 22 de junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética comenzó, cambiando toda la situación estratégica. La ofensiva abarcó un vasto frente, desde el mar Báltico hasta los montes Cárpatos. Las unidades soviéticas, many of them aún no posicionadas en sus líneas defensivas, se enfrentaron a una presión inmediata. En esta fase de apertura, los T-28 restantes se destinaron a las líneas defensivas. Para el verano de 1941, el T-28 ya no era moderno. La producción había cesado en 1940. Muchos de los tanques activos habían prestado servicio en Polonia o Finlandia, mostrando signos de reparación y modificaciones de campaña. Algunos estaban equipados con pantallas de blindaje adicionales, mientras que otros no, y las piezas de repuesto escaseaban, lo que provocaba niveles variados de preparación mecánica en la flota. A pesar de estas dificultades, entraron en acción. Un ejemplo específico es el 9º Regimiento de Tanques de la 5ª División de Tanques, estacionado en el Distrito Militar Especial del Báltico, que estuvo entre los primeros en enfrentarse a las fuerzas alemanas en avance. Las tripulaciones del regimiento establecieron posiciones defensivas a lo largo de la orilla oriental del río Njemen, utilizando el obstáculo natural para controlar los cruces y retrasar el avance del oponente. Durante 2 días mantuvieron sus posiciones. Las tripulaciones del T-28 defendieron la línea del río, utilizando fuego directo para interrumpir los intentos de cruce y lanzando contraataques contra las unidades que lograban llegar a la orilla oriental, manteniendo la posición contra fuerzas numéricamente superiores. Este enfrentamiento está documentado en los informes militares de ese sector. Este éxito defensivo se vio favorecido por las fortalezas restantes del tanque. El cañón de 76 milímetros del T-28 seguía siendo eficaz en 1941. Los tanques ligeros, Panzer I y Panzer II, que formaban una parte notable de las fuerzas blindadas alemanas al comienzo de la campaña, llevaban un blindaje que oscilaba entre 13 y 30 milímetros. Este blindaje podía ser penetrado por el proyectil soviético de 76 milímetros a distancias de combate estándar. Incluso los modelos Panzer III y los primeros Panzer IV, más protegidos, no poseían una ventaja decisiva sobre el T-28 en duelos directos de cañones. Aunque obsoleto para los estándares de 1941, el T-28 seguía siendo una plataforma capaz cuando se desplegaba correctamente. Las dificultades principales residían en otra parte. Los suministros de combustible y de municiones se agotaron rápidamente debido a fallas logísticas, y las piezas de repuesto no estaban disponibles casi en su totalidad. La comunicación entre las unidades era inconsistente. Por consiguiente, muchos T-28 que sobrevivieron al combate fueron finalmente abandonados durante las retiradas debido a fallas mecánicas, falta de combustible o la imposibilidad de evacuarlos y repararlos. Los informes militares de este periodo señalan explícitamente que una parte significativa de las pérdidas se debió a fallas logísticas, escasez de combustible y municiones, desgaste mecánico y la ausencia de piezas de repuesto, más que al fuego enemigo directo. Esto indica que una mejora en las líneas de suministro y la coordinación operativa podría haber preservado muchos de estos vehículos. No obstante, las tripulaciones
operaron bajo las condiciones a las que se enfrentaron, llevando vehículos dañados a la acción, lidiando con munición limitada y defendiendo posiciones sin esperar refuerzos. La historia del T-28 en 1941 refleja los esfuerzos de estas tripulaciones para utilizar su equipo disponible de manera efectiva en circunstancias difíciles, tal como se registra en las cuentas oficiales. En 1940 se interrumpió la producción del T-28. Esto no se debió a fallas mecánicas o a la insatisfacción de la tripulación, sino a que el panorama estratégico había cambiado, dejando obsoleto el concepto de torretas múltiples. Para comprender esta transición, se deben examinar los programas de desarrollo que se ejecutaban junto con la Guerra de Invierno. Para 1939, mientras el blindaje del T-28 estaba siendo probado por cañones de 37 milímetros en Finlandia, las fábricas de Leningrado ya estaban construyendo prototipos de dos nuevos diseños de tanques pesados, el S-MK, llamado así por Sergei Kirov, y el KV, llamado así por Kliment Voroshilov. Ambos eran diseños pesados, con un blindaje más grueso. Pasaron por pruebas operativas en la zona de combate activa del Istmo de Karelia. El KV demostró una protección superior, resistiendo el fuego antitanque de 37 milímetros, que representaba una amenaza para el T-28, lo que señaló el camino a seguir para el diseño de tanques soviéticos. Sin embargo, la transición implicó más que el simple espesor del blindaje. Las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental proporcionaron a los teóricos militares nuevos datos. El empleo alemán de las fuerzas blindadas enfatizaba la alta movilidad, la concentración de fuerzas, las rupturas rápidas y la penetración profunda, en lugar de un compromiso sostenido con fortificaciones estáticas. Esto representó un cambio en la doctrina blindada. En este contexto operativo, un tanque medio de múltiples torretas con 3 torretas y una tripulación de 6 hombres presentaba inconvenientes claros. Si bien las torretas múltiples permitían el combate en diferentes direcciones, también complicaban la coordinación interna, aumentaban los requisitos de mantenimiento, añadían vulnerabilidades estructurales y elevaban la complejidad de fabricación. La experiencia demostró que una sola torreta, bien diseñada con un cañón principal, capaz y una tripulación coordinada de 4 a 5 miembros, era más efectiva que una disposición de múltiples torretas con sus complejos requisitos de mando. Esto condujo al declive del concepto de múltiples torretas. Este cambio ocurrió a nivel mundial. Gran Bretaña retiró sus diseños de múltiples torretas. Alemania no avanzó más allá de los prototipos, y Francia y los Estados Unidos llegaron a conclusiones similares. El concepto fue un producto de su época que había alcanzado los límites de su utilidad bajo condiciones de combate modernas. El T-28 fue sucedido por 2 diseños, el tanque medio T-34 y el tanque pesado KV-1. Ambos presentaban torretas individuales, blindaje inclinado para una mejor protección balística y requisitos de fabricación simplificados a pesar de sus características de rendimiento superiores. El T-34 se convirtió en uno de los tanques más producidos en la historia, con decenas de miles de unidades fabricadas, mientras que se construyeron aproximadamente 600 T-28 durante sus 8 años de producción. Sin embargo, vale la pena señalar un aspecto clave de esta transición. El T-34 fue el producto de una década de desarrollo e información operativa. Los ingenieros que diseñaron el T-28 aprendieron de su servicio, identificando debilidades estructurales, problemas de distribución y sensibilidades mecánicas en condiciones de campaña. Esta experiencia práctica se integró directamente en el diseño de los vehículos subsiguientes. El T-28 no fue un callejón sin salida en el desarrollo, sino un paso necesario. En la historia de la tecnología militar, los primeros diseños a menudo sientan las bases para sistemas posteriores más exitosos al capacitar a ingenieros, fabricantes y tripulaciones en los requisitos de la guerra blindada moderna. Con 600 tanques, T-28, 8 años de producción, 3 guerras y una generación de diseñadores, mecánicos, comandantes y conductores capacitados, el T-28
desempeñó un papel fundacional en el desarrollo de las capacidades blindadas soviéticas. Este sigue siendo el legado del T-28. Gracias por su atención y hasta la próxima.